Hola a todos. Recibimos hoy al profesor Manuel Nebot Navarro de la Cátedra de Hebreo y Arameo de la Universidad de Salamanca. Si me equivoco en algo, tú me lo dices. Estudios, no cátedra. Ah, vale. Bien, pues ya empezamos. Que nos hablará de su tesis La comunidad judía y conversa de Medinaceli y Soria entre los años 1492 y 1530. Hola Manuel, cuéntanos, ¿cómo es que coincidimos tú y yo aquí en este medio? Esta vez voy como entrevistadora, no mi rol habitual de contertulia ocasional. Buenas tardes, amigos, oyentes de Radio Sefarad. Buenas tardes, Alicia. Hola. Pues el motivo de esta tesis tiene su génesis en el apoyo que recibí del profesor recientemente fallecido Carlos Carrete Barrondo, que estudió todo lo que son las localidades del obispado de Sigüenza donde hubo comunidad judía. Y gracias a ese estudio parcial me di cuenta que había un vacío de información en relación con la villa de Medinaceli, que tuvo una aljama muy importante, como he podido documentar a través de documentación inquisitorial extraída del Archivo Diocesano de Cuenca. Yo realmente lo que estaba pensando era que tú nos contaras, a mí que ya me lo sé, pero para refrescarlo, porque hace muchos años, y a los oyentes, que tú y yo nos conocíamos hace mucho tiempo. Es que era nuestro secreto. Vale. ¿Lo desvelo o no? Bueno, lo podemos dejar para el final. No, yo sí que lo desvelo, pero los secretos... Los secretos son secretos. Bueno, Ana, hemos querido saludar antes en la sintonía con una canción sefardí de Joaquín Díaz, este músico y folclorista español de Zamora, pero muy vinculado desde siempre a la ciudad de Valladolid. El intérprete sigue realizando un vasto trabajo de campo sobre el folclore y las tradiciones populares, también sefardíes. Pero bueno, volvamos a tu currículum, extenso e importante, aunque no lo vamos a glosar entero aquí. La pregunta entonces es, ¿cómo fue la opción de dedicarte al estudio del hebreo? No ya de la tesis, sino lo primero es lo primero. ¿Cómo empezó lo del hebreo? Porque hasta donde yo recuerdo, seguimos con los secretos, a tu padre le hubiera gustado que te dedicaras a empresariales o algunos estudios que dieran paso a actividades más tangibles y lucrativas, ¿no? Bueno, otro secreto, pero lo voy a desvelar. Como bien sabes, Alicia, yo nací enfrente de la sinagoga sefardí y ya me estaba llamando. Claro. Me estaba llamando y al final es una opción que, a pesar de los pesares, no me arrepiento de haber estudiado en absoluto. He conocido a personas maravillosas, muchas de ellas con las que trabajo actualmente. Eso es una suerte increíble. De la talla, de Carlos Carrete Barrondo, que los oyentes conocerán porque era una persona excepcional, como indico, recientemente fallecido. Y en fin, ya sabes... Bueno, yo en su día, si mal no recuerdo, cuando tú me comentaste algo de esto, aparte de tus dolores y dolencias con las matemáticas, yo te dije, mira, Manuel, yo creo que mejor que seas el mejor en algo que aparentemente no tiene futuro, que no el último en algo que está muy de moda y que puede... a priori darte mejor vida, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, perfectamente. Ajá, de esa conversación y después de la posterior que tuve con mi familia. Sí, me puedo imaginar. Pero bueno, tu familia ahora no podrá decir tampoco tanto, no, supongo. Al contrario, están muy orgullosos de mi vida profesional y laboral. Bueno. No sé si soy el mejor, ¿eh? Intento serlo y me esfuerzo todos los días por aprender. Mira, cuando yo elegí mi tesis doctoral, porque es importante, bueno, lo de la tesis ya un poco lo has explicado, ¿no? En los cursos de doctorado un profesor me aconsejó, me dijo, elija un asunto desconocido para todos, del que usted sea la única especialista. ¿Tú también pensaste lo mismo? ¿Seguiste este consejo que está un poco en el aire de los doctorandos? Por supuesto. Además me parece fundamental, porque investigar una cosa que ya se ha investigado, ¿para qué? Es que no puedes aportar prácticamente nada. En tu trabajo dices que has utilizado documentación del amplio distrito inquisitorial de Cuenca Sigüenza. Lo de la Inquisición siempre es un universo que impone mucho, ¿no? Impone mucho, pero es muy gratificante porque prácticamente no tendríamos ninguna otra fuente de primera mano para investigar el pasado judío de nuestras comunidades. Lo que pasa es que es una fuente desde el castigo. Parcial, sí, no. parcial. Pero desde el castigo
por la parte del acusado, pero la información que nos dan los testimonios, porque como bien sabes, aparece un mundo de testimonios, muchas veces familiares, de los acusados, que son muy interesantes. Bueno, es información de primera mano, claro. Sí, y además, pues sí, en Medinaceli prácticamente no había noticias hasta la llegada de la Inquisición, muy pocas. A partir de 1490 tenemos antropónimos hebreos a tutiplén, muchísimos. Y eso, si no llega a ser por la Inquisición, pues hubiera perdido, no tendríamos otra fuente. No nos quedan Pincasín, no nos quedan, salvo alguna Teshuvá, fuentes directas en hebreo. Cuéntanos qué es una aljama. Para ti es una pregunta obvia, a lo mejor para muchos oyentes también, pero para aquellos que no estén muy imbuidos en este tema... Una aljama es copia la estructura de lo que es el concejo en las entidades cristianas, es decir, es la entidad administrativa, es decir, de la que dependía la sinagoga, el cementerio, la taberna, la carnicería, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la judería, que es el espacio físico que ocupaban los judíos. Y a lo mejor uno es elegido y el otro no. Uno puede ser una judería, pero no llega nunca a ser una aljama, porque le faltan la entidad administrativa. En varios epígrafes hay datos, y te cito, fiestas, oraciones, juramentos, ciclo de la vida, ritos mágicos. ¿Cómo se interpreta toda esta narrativa? Con la que tú, vamos, que es fundamental en esos dos libros enormes que estoy aquí con los que comparto la mesa. Pues a ver, desde el punto de vista del judaísmo nos dan información de cómo se vivía el judaísmo en esa época de finales del siglo XV. Desde el punto de vista de la defensa, es un testimonio en contra del acusado, de su judaísmo. Claro, teniendo en cuenta que estamos en una época pegadísima a la expulsión, bueno, es ese momento crítico en donde todo lo que no sea ortodoxo es susceptible de ser denostado y por vías muy duras. Y tan ¿no? pegada. La Inquisición en Medinaceli empieza a trabajar en 1491. O sea, justo antes del edicto. Un año antes de la expulsión. Pero los testimonios se remontan a bastante antes, a 50 años atrás. Con lo cual, desde esa época, desde 1450, tenemos ya información de judíos y judoconversos, de las tensiones sociales que había. Bueno, ya hay todo un trabajo de investigación, digamos, como todos los servicios de seguridad, digamos, no se montan de un día para el otro, ¿no? Habrá habido todo un rodaje hasta llegar a concretar, digamos, a crear protocolos por parte de la Inquisición para incidir en este tipo de población, ¿no? Eso se nota mucho porque hay un cambio material en los expedientes. Hasta el siglo XVI no está todo muy reglamentado. A finales del XV se nota que todavía no había ese rodaje del que me indicas, pero sí, la Inquisición empezó a trabajar en 1480 en Sevilla, además con una brutalidad. Además, Sevilla, increíble. Me estás hablando de Sevilla, Sevilla es el paradigma de la organización también del nuevo imperio más allá del Atlántico. Sí, sí. O sea, que la organización es... Yo creo que, habiendo estudiado bastante bien todos y cada uno en su día de estos organismos, sobre todo para América, aquello era fantástico, ¿no? Diseñado por una especie de, de gabinete de sabios, ¿no? Entonces, en esa época todo está, curiosamente, muy tipificado a partir de esa época, ¿no? A la época del descubrimiento o la llegada, que le gusta más a los europeos. No, los europeos dicen, y los españoles, descubrimiento, pero los del otro lado dicen, nosotros estábamos descubiertos, ya estábamos, no habéis los españoles descubierto nada, no, bueno, a la llegada de América, ¿no? Háblanos de la intrahistoria, de este término tan espejeante que acuñó Unamuno, como tú citas. Así es. Hay experiencias de verdad que te provocan un sentimiento de frustración, de tristeza, y es lo que Unamuno efectivamente llamó intrahistoria. Es decir, cómo los personajes reales se adaptan a unas circunstancias históricas muy concretas. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de Ana la costurera, una señora que el único delito que había cometido era convertirse al cristianismo, y va a aparecer toda la familia judía, padres, abuelos, hijos, denunciándola.
denunciando la judaizante, lógicamente. Te voy a hablar también de una mujer, Catalina, que justo cuando se le quita la expulsión, el padre, que sale al exilio, le pide dinero para hacer el viaje y ella no puede ayudarlo. Son testimonios que la gente no conoce y que forman la intrahistoria. Que de hecho es un concepto que se mantiene absolutamente. Ahora lo llaman historia social, creo. Pero la idea, el núcleo duro de esa gran intuición de Unamuno, que no era historiador, sin embargo, sigue vigente en cualquier tratamiento que se dé de este tipo de investigación. Así es, que incluso Galdós ya empleó en sus novelas, en episodios nacionales, si mal no recuerdo. Bueno, tú eres de Toledo, de la misma Toledo, no del mismo Bilbao, de la misma Toledo. De la capital. De la capital, enfrente de la sinagoga y de ese barrio maravilloso que tanto he recorrido en los años de mi estancia en Toledo también. Tú podrías ser perfectamente judío. Sí, perfectamente. ¿Y quién no? Ya sabes que en un artículo que se publicó no hace mucho en el periódico Haaretz, habían detectado que el 20% de la carga genética de los españoles es compartida con los judíos. O sea, ¿por qué no? Mis apellidos aparecen en los catálogos inquisitoriales. Bueno, menos mal que no estás en esa época. No, menos mal, porque si no me hubieran por lo menos detenido. Si hablamos de tu universidad, porque tú eres de Toledo, has hecho los primeros estudios en Toledo, pero luego en Salamanca. ¿Puedo hacer un inciso? Dime. ¿Desvelo el secreto ya? Bueno, a ver. Alicia, mi querida Alicia, fue profesora mía en el instituto, mi profesora de francés, nada más y nada menos. Bueno, yo creo que estos años aquí en Radio Sefarad se han notado porque siempre terminamos hablando de Francia o de los franceses, o los franceses están por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que los oyentes ya conocen este secreto a voces. Pero no que fuiste mi profesora. Eso no. El instituto. Por eso estás aquí, claro. Bueno, tú eres de Toledo, pero Salamanca es también tu alma mater, tu otra alma mater. Y claro, tú cuando me puse a ver cómo preparar el programa, dije, hoy Salamanca, pero es inevitable no recordar a otro judeo converso universal que es Fray Luis de León. Y tantos otros con el que bueno, este es el más, digamos, es un cartel luminoso, Fray Luis, ¿no? Sí, así es. También encarcelado, procesado por la Inquisición, ya sabes, muy bien. Luchó por escribir, por sus cátedras, tenía ahí como al mismo día de hoy, sus rifirrafes con sus colegas, ¿no? Su competencia, su competitividad. Por sus clases fue traductor y por eso fue procesado, porque estaba prohibido traducir el Cantar de los Cantares, del ¿no? hebreo al castellano o al romance en general, estaba prohibidísimo. Y por eso fue procesado, aparte de que era judío converso. Y él dijo aquel clásico maravilloso, como decíamos ayer, ¿no? Tú hoy aquí, ¿cómo lo ves? ¿Le recomendarías a un adolescente estudiar hebreo? ¿Que te fuera con la misma pregunta que tú fuiste en aquel momento, aquel día de nuestro secreto? Por supuesto, y además, aparte de que es una cultura muy interesante la judía, se necesitan traductores. Actualmente hay una demanda importante, relativamente importante, de traductores de hebreo al castellano. Que la gente no lo sabe, pero es un idioma hablado actualmente, no es un idioma bíblico muerto. Bueno, sí, yo creo que sí, la gente sabe que en Israel se habla hebreo fundamentalmente, ¿no? Y otras lenguas, pero vamos. Sí, bueno, después hay gente que te pregunta, ¿y eso qué? ¿Dónde se habla? ¿En Grecia? Sí. Bueno, pero... Sí. Manuel, ¿de qué niveles estamos hablando? Hay gente para todo, sí. ¿Y eso se escribe de arriba abajo, de derecha a izquierda? Sí, hay. Pero bueno, a lo que vamos, es un idioma moderno, importante, y yo creo que cuando más exótico sea la lengua, yo creo que más futuro se tiene. Como me dijo a mí el señor embajador David Kuttner, es el idioma, él no me dijo eso, pero yo podría, bueno, en verdad con manga ancha, es el idioma de las startups. Ese vocablo tan... ¿Es anglicismo, sí? Sí, bueno, pero se lleva, ya ves, ¿no? En todo el entorno de Israel siempre se habla de estos temas, ¿no? ¿Y puedo hacer un poco de patria? Sí, si me permites. Claro. Ya sabes que en Salamanca es el único sitio de Europa, de toda Europa, donde existe el grado de estudios hebreos y arameos. El único sitio de Europa. Es una oportunidad tener a una persona como Fren Yildiz, que es nativo de arameo. Contar con personas como Fuencisa García Casal, una hebraísta importantísima,
y a compañeros tan estupendos como Ricardo Muñoz, Unate, Isabel Mata López, Vega María, es decir, tantas personas que todos los años enseñan tanto arameo como hebreo a partes iguales. Bueno, yo creo que es una suerte y un trabajo y un esfuerzo de siglos que se han hecho ahí detrás, y lo importante ahora es estar a la altura y mantener el desafío de que esto pueda continuar en las mejores condiciones posibles y se sigan creando, no digo crear escuela, pero bueno, ayornar o poner al día esta maravillosa escuela de semíticas que tenéis, ¿no? ¿Quieres agregar algo más de tu tesis, de tu filiación al mundo judío, de tus visitas a Israel, que sé perfectamente que han sido varias? De mis visitas a Israel, ya sabes cómo entré yo en Israel, ¿verdad? Entré justo cuando estaban cayendo las Torres Gemelas, prácticamente. Una semana después del atentado de Nueva York, volaba yo por primera vez a Israel, donde estuve ese año durante todo el curso académico. Y ya sabes hebreo. La situación social y política que había en ese momento de atentados diarios. Bueno, yo cuando fui a Israel la primera vez fue la oleada aquella de atentados en los autobuses, ¿no? Sí. Una de ellas. Entonces llamé a la Embajada de Israel como persona racional y dije, mire, tengo unos billetes y una reserva, no sé qué, pero esto no sé muy bien qué hacer. No pasa nada, señora. Usted viaje con total confianza. Bueno, no, pero yo creo que se lo creen y además probablemente el Al, por ejemplo, sea uno de los sitios más seguros del mundo muchas veces y yo creo que Israel en estos tiempos lo comenta mucha gente, no solo judíos, debería dar clases o debería pasar toda su experiencia en terrorismo y demás, ¿no? A los países que están enfrentándose con esto de una manera ya sistematizada y dolorosa, ¿no? ¿Se pueden generalizar tus investigaciones a otras regiones de España o Portugal, por ejemplo? No creo. Las diferencias que había entre comunidad y comunidad, incluso cercanas dentro de la propia Castilla, eran muy diversas. Por eso no se puede generalizar en absoluto. Queda todavía muchísimo por hacer. Queda muchísimo por investigar, porque prácticamente no hay muchos trabajos en profundidad. Ya te digo, ni gente que tenga el tiempo y las posibilidades de dedicarse a esto, ¿no? Investigar en archivos es muy complicado. Ni instituciones que puedan facilitar becas o... etcétera. Claro. Pierdes mucho tiempo en leer. Bueno, pierdes... No, relativamente, que se tarda mucho tiempo en transcribir. Eso no es cuantificable, ¿no? Y en buscar, y en revisar, y en pedir, y en hacer... Yo, por ejemplo, ya sabes que yo soy de Toledo, trabajo en Salamanca, pero yo me tenía que desplazar al Archivo Diocesano de Cuenca, que agradezco al archivero por haberme permitido estar allí y poder investigar. Claro. Que no todos los archivos ofrecen esa posibilidad. Porque hay algunos que están cerrados o porque pertenecen a la nobleza o porque pertenecen a la iglesia y no están abiertos al público. Y funcionan como entidades absolutamente privadas. Claro. Si te parece, te voy a leer una décima que escribió en las paredes de la cárcel que le dio, no sé si decir que le dio abrigo, vamos, que lo... Cobijó. Bueno, sí. Que Fray Luis dice, aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Pues tomamos nota tiene mucha actualidad, ¿eh? Hombre, que sí tiene actualidad, muchísima. Sí. Manuel Nebot, yo no creo que a ti te vayan a enviar a la cárcel por tus escritos, pero ¿cómo ves el mundo hoy? Como universitario, como profesor, como educador, como investigador. Tengo que ser sincero. Sí, por supuesto. Lo veo decadente, muy decadente. Decadente. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Porque decadente es un adjetivo que en su tiempo tenía mucho charme, mucho glamour. Entonces, decadente... Veo que pertenecemos a una sociedad, la occidental, totalmente perdida, que no sabe, y se ve perfectamente la crisis que está habiendo en la Unión Europea, hacia dónde va. Yo creo que hay que redefinir un poco el paradigma, ¿no? O deberíamos decir que justamente no hay un paradigma, que son muchos, hay muchísimas posibilidades y hay que volver a poner eso en sintonía de alguna manera, ¿no? Sí, pero me da a mí la impresión de un estado paralizado muchas veces
por el miedo o por la inacción. La dejación también. La dejación también, sí. La corrupción. Manuel, mi antiguo alumno de francés de un instituto de Toledo, ha recorrido hasta aquí un camino productivo y elegido, sobre todo. Que la música sefardí de Joaquín Díaz y la sofrosine, ese equilibrio del que hablaban los griegos, que tú a menudo me parece que tienes, te acompañen siempre. Buena semana. Muchas gracias a todos. Buena semana. Un besazo.